Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También en nuestro Instagram, Reporte Médico RD. También queremos anunciar que ya tenemos en circulación nacional nuestra revista impresa. Como es Reporte Médico, allí van a poder encontrar en portada a la doctora Minerlisa Tavares. También tenemos al doctor Juan Félix González, urólogo. Y este par de doctores está emprendiendo un proyecto médico dentro del sur de nuestro país y allí van a poder encontrar todos los detalles. Aparte también de que dentro de nuestro editorial también van a poder encontrar un especial de gastroenterología dirigido por nuestro consejo médico, el doctor Fernando Contreras y el doctor Pedro Ovalle, y también un especial largo y extenso de pediatría, dirigido por el doctor Ramón Peralta, parte de nuestro consejo médico, y que trabajaron arduamente para sacar este especial de pediatría y de gastro, que van a poder encontrar también artículos de muchos doctores de nuestro staff de Reporte Médico, allí van a poder encontrarlo. Uno de los doctores y de las doctoras que escribió en esta revista, por cierto, está hoy como invitada especial en el programa. Ella es parte del staff de Reporte Médico. Ella es la doctora Roxana Domínguez. Ella es nutrióloga clínica, obesóloga, dietista, y también es especialista en los pacientes metabólicos, en los pacientes con cirugía bariátrica. Y ese es el tema de hoy. Hoy vamos a profundizar un poco la alimentación de los bariátricos. Bienvenida, doctora. Un placer para nosotros tenerte en Reporte Médico. Para mí es un placer nuevamente regresar a mi espacio. Ya para mí esta es mi casa realmente. Totalmente. Me siento de verdad muy agradecida por el espacio y de llevar a la audiencia todos los conocimientos para que sean de provecho a la audiencia que nos está escuchando realmente. Aprovechando el boom que ha tenido la cirugía bariátrica de un tiempo para acá, vamos a empezar y a entrar en materia. Quisiera ver las diferencias entre un paciente que tiene un plan de pérdida de peso normal, ¿verdad? Y un paciente bariátrico. ¿Qué diferencias existen? Muy bien, Alberto. Primeramente es importante saber que la alimentación es una condición en la cual uno se siente fisiológicamente ya sea saciado, emocionalmente la alimentación nos da placer. Entonces fuimos educados con un patrón alimentario por nuestros padres, ya sea en un paciente que no se haya realizado cirugía bariátrica, pero empecemos con un paciente, como tú hablas, para pérdida de peso. Este paciente, muchas veces los pacientes creen que esto es simplemente una hojita y ya. La hoja, doctora, pero realmente no es así. Nosotros los nutriólogos clínicos nos especializamos en hacerle un plan al paciente para pérdida de peso cuando tenemos que calcular las proteínas de ese paciente, los macronutrientes de ese paciente, los carbohidratos que ese paciente debe de consumir, y realmente no es tan fácil como el paciente cree. Exacto. No es tan fácil, porque he escuchado muchas veces de que no, porque en forma hasta despectiva de nosotros los especialistas, eso es una hojita y ya. Realmente se hace un plan nutricional donde se evalúa la ingesta calórica de ese paciente. Nosotros lo llamamos en nutrición
GET, que es gasto energético total del paciente, Exacto. donde uno puede calcularle las calorías que ese paciente necesita para la pérdida de peso. Sí, definitivamente, doctora, porque dentro del proceso, una persona puede estar flaca, pero puede estar con los valores Elevados. alterados. Entonces, esto es, hay que prestarle muchísima atención, quiero hacer énfasis en eso, porque el cuerpo se comporta de una manera muy diferente a la que nosotros normalmente pensamos, y para eso están los doctores. Es así, Alberto. Muchas veces creemos, porque como en el otro episodio que hablamos, yo puedo llevar la dieta de mi hermano, de mi primo. Realmente Exacto. no es así, porque todos tenemos una condición de salud. Y quizás yo soy un paciente en sobrepeso o dígase obesidad, pero tengo a nivel metabólico varias complicaciones. Soy hipertensa, soy diabética, mi cintura abdominal está elevada, pero tú eres un paciente en obesidad grado 3, por así decir, y tú no tienes todas esas condiciones de salud, todavía no has desarrollado una diabetes, todavía no has desarrollado una hipertensión, no tiene una hipercolesterolemia, entonces todavía no has desarrollado el síndrome metabólico en sí, pero sí tienes sobrepeso. Exacto. Tiene varias condiciones de las cuales nosotros en síndrome metabólico caracterizamos para llevar al paciente a un síndrome metabólico. Pero en lo que no compete, que es la alimentación del paciente bariátrico o un paciente para bajar de peso, te explicaba que no es simplemente una hojita, calculamos todo en el paciente. Es un paciente con el colesterol alto, pues hay nutrientes que debemos de ponerle en ese paciente cuando hacemos el cálculo. No es tan fácil, es importante que la audiencia sepa que nosotros no tenemos bajo nuestro escritorio un plan donde le entregamos al paciente. Sí. Se evalúa todo, se evalúa el ejercicio físico de ese paciente, porque tú vas a calcular las calorías, porque si yo tengo un paciente ya de alto rendimiento en cuanto a los ejercicios, yo no le puedo calcular a ese paciente 1.500 calorías, Exacto. aunque quiera mantener su peso o bajar de peso, Sí, porque correcto. un paciente que hace pesas o, por así decir, yo te puedo decir, yo soy un paciente que puedo consumir 1.900 kilocalorías, yo tengo 70 kilos, en ese 70 yo lo voy a multiplicar por, vamos a darle un 30, 70 por 30 me va a dar 1.850, o sea, es un parámetro, kilocalorías. Ya esas calorías que yo debo consumir para mantenerme y tener una ingesta adecuada en cuanto a nutrientes, porque me hice mi evaluación, voy a calcularme las calorías, voy a dividirla en proteínas, carbohidratos y lípidos. Y nosotros debemos calcular mis 70 kilogramos por 1 gramo de proteína, y eso, como equivale a 4 calorías, yo lo calculo. 70 por 4 me da 230 gramos de calorías. O sea, yo voy a consumir 230 calorías, pero en proteína. Exacto. Eso el paciente no lo sabe. Sí. Igual que los carbohidratos. 1 gramo de carbohidrato equivale a 9 kilocalorías. Entonces, como los carbohidratos son fuente de energía, yo voy a hacer ese cálculo para que ese paciente esté ingiriendo la alimentación adecuada. Correcto. Pero no es así. He escuchado varios pacientes o personas hablando que es simplemente una hojita y ya. Eso no es así. Doctora, y perdone que la interrumpa, pero el paciente con pérdida de peso tiene un estómago muy diferente al estómago del paciente bariátrico. Por supuesto, las porciones son mínimas. Entonces, ¿cómo es la diferencia entre ahí es diferente. En esos pacientes nosotros tenemos algo estándar, según los libros y las escuelas. Y depende del tipo de cirugía bariátrica. Exacto. Por ejemplo, hay pacientes de balón que me tienen que consumir de acuerdo a la capacidad que ya sea el gastro o el cirujano bariátrico
uso la cantidad de líquido en ese balón. Ok. Yo debo de adecuarlo. Bueno, pues me va a consumir de 600 a 800 kilocalorías al día. Pero debemos de tomar en cuenta que ese paciente no va a consumir igual que un paciente con pérdida de peso, que yo lo voy a llevar con una alimentación que no tiene una cirugía bariátrica. Ya el paciente de cirugía bariátrica es diferente. Tenemos, como te dije, balón, manga gástrica, bypass gástrico, Exacto. entre otras técnicas, que va en conjunto con el cirujano y un equipo multidisciplinario, porque los pacientes realmente nunca van a quitarle como el deseo de comer, pero Exacto. luego tú vas a tener esa capacidad de que te diga, por más que tú quieras, o sea, la mente, tú dices deseo, voy a desear comerme, quiero comer o esperar a comer, o que pueda ya ingerir para comerme una pizza, o cuando yo me voy a comer un pastel, o cuando yo me voy a poder comer una carne. Claro. Pero no, esto es un proceso. Hay escuelas que te hablan de 24 a 48 horas líquidos, otra de 5 a 7, pero yo digo que eso va a depender todo del paciente. Claro. Porque hay pacientes que te pueden durar hasta 15 días donde tú quieres ir a pasar a semisólida y no vas a poder. Exacto. Vamos a volver un poquito atrás. Y yo me imagino que la dieta debe comenzar por el proceso líquido, que es por donde debe iniciar. ¿Nos puede hablar un poco de esta dieta y cuánto dura y cuánto se extiende? Son líquidos claros. Realmente, cuando te digo líquidos claros, ya sea hidratación, podemos hidratar con cualquier bajo en azúcares. Es importante que estas hidrataciones no contengan azúcar, porque muchas veces nosotros tenemos, pero tómate y cuando vamos a ver los gramos de azúcar que tiene muchos gramos. Entonces, lo importante en esto es tomar hidratantes que son líquidos claros. Puede ser el agua de coco, caldos. Y esta alimentación te puede durar ya dentro de 24 a 48 horas, se puede extender 5 o 7 días y como te dije hasta más. Pero hay escuelas que te dicen de 5 a 7 días, de 24 a 48 horas, líquidos, claro. Pero yo digo más bien que eso va a depender del paciente. Claro. Porque hay pacientes que todavía no están adaptados para pasar a la segunda fase. Doc, y en este caso, por lo menos cuando hablando de la capacidad del estómago entre uno de plan de pérdida de peso y un bariátrico, el bariátrico tendría que tener más cuidado con la hidratación para poder tener... Sí, por las pérdidas de electrolito. Sabe que esos pacientes realmente bariátricos es una cirugía metabólica y por ende va a tener más deshidratación que un paciente normal. Okay. Entonces es importante la hidratación de ese paciente siempre y cuando vigilando lo que es la capacidad gástrica de ese paciente y el tipo de cirugía como te había hablado. Okay. No es lo mismo un paciente balón, no es lo mismo un paciente de cirugía bariátrica donde debe beber sorbos poco a poco, ya sea cada 20 minutos, pero lo importante es que el paciente se mantenga hidratado. Doc, hablando un poco, que ya lo has mencionado y lo has pasado por acá, la parte del balón gástrico, el bypass y la manga gástrica, ¿tiene alguna limitante a nivel de las comidas? O sea, ¿hay alguna limitante en alguna de las tres opciones? Como te comenté en cuanto a las calorías y la cantidad que el paciente debe de consumir, es importantísimo que el paciente lleve las indicaciones tanto de su especialista, ya sea el gastro, el cirujano bariátrico, y de la mano de un buen nutriólogo clínico especializado. ¿Por qué? Porque escuchamos, por así decir, Juana se hizo la cirugía bariátrica, pero ella al octavo día
su nutriólogo o su doctor le dijo que ya puede consumir alimentación completa y no es así, Alberto. Exacto. Hay unas fases donde el paciente se restringe todo el azúcar. Yo, de hecho, a los pacientes míos, hasta que el paciente no tenga un seguimiento continuo, porque muchas veces creemos que me hice la cirugía bariátrica y ya, eso es magia. Yo no necesito un seguimiento y no es así. Necesitamos seguir continuo. ¿Por qué? Porque son fases, Alberto. Exacto. Donde está, como te dije, la parte líquida, la parte semisólida y la parte completa. Y tú me dices, como me preguntaste, que sí, que no. Hay pacientes que todavía al 7º día no pueden consumir cafeína. Exacto. Entonces, nosotros los limitamos, pero si tú no tienes un seguimiento y tú dices, bueno, pero mi cirujano bariátrico me dijo que ya al 5º día o al 3er día puedo consumir café. Pero es que, como te dije, vamos a los libros, vamos a la escuela, cada cirujano, cada especialista tiene su varita. Doc, te quería comentar algo porque por las experiencias que he tenido con personas bariátricas, hay algunas que se operan y de repente el consumo de carnes le produce rechazo a las grasas. Automáticamente es como si también se hubiese operado el cerebro. Prácticamente. Pasa. En los dos extremos, cuando tú hablas de un paciente de pérdida de peso y en un paciente de cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo nuevos hábitos. Okay. Entonces, como un bebé que vamos a enseñarle a comer poco a poco. Entonces, hay cosas que va a tolerar y otras no. Entonces, debemos de iniciar despacio. Okay. El paciente de pérdida de peso normal, cuando tú le calculas un plan nutricional y tú le vas incluyendo, bueno, consúmeme frutas, el arroz en pocas cantidades, vamos a limitar lo que son las bebidas azucaradas. Entonces, los alimentos muy copiosos con grandes cantidades de sazones que sean natural, no artificial. Exacto. Cuando el paciente, por así decir, va a un restaurante, que mayormente me pasa y me dice, Doc, fui a tal restaurante y me comí una carne a la plancha, fue lo que pedí, ensalada, pero me revolteó el estómago. Ese es un paciente normal para pérdida de peso. Es que debemos de entender que ya tus hábitos, al ser modificados, cualquier alimento te va a caer mal. Exacto. Es igual el paciente balón, como está comenzando a comer, muchas veces en la mente tú dices, porque tú realmente no lo has probado, pero cuando te pone la carne, porque tú estás ansiosa de comer ya alimentos, la doctora me dio ya luz verde donde tengo un plan complementario, y tú vas a la carne, esa proteína, y tú crees que me la voy a comer porque es lo que ya hace tiempo estaba esperando. Resulta ser que tú la rechazas, Alberto. Exacto. O sea, tú dices que doctora, ya yo no tolero las carnes. Entonces, yo recomiendo a esos pacientes ir cambiando. Bueno, pues la hacíamos al vapor y no la toleré al vapor. Vamos a hacerla a la plancha. Pues la hice a la plancha. Vamos a hacer varios cortes y vamos a introducir de otro tipo. Vamos a hacerla con vegetales revueltos, a ver si ya los vegetales, cuando siente el sabor de los vegetales, pueda el paladar volver. Exacto. Pero es cambio, no es limitarnos porque no me gusta la carne ya, y ya yo no como carne. No es así. Realmente las proteínas son importantes, juegan un papel muy importante en los pacientes bariátricos. Correcto. Tanto a nivel suplemento como a nivel de alimentos. Podemos decir que yo te diría, bueno, solamente consume la proteína animal o vegetal, pero debemos de suplementar el paciente porque hay una gran pérdida de masa muscular.
Correcto. Vamos a hacer un corte comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Roxana Domínguez, nutrióloga clínica, y hoy hablando de los pacientes bariátricos y de la alimentación. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico y recuerden que hoy nos acompaña la doctora Roxana Domínguez, parte de nuestro staff de Reporte Médico. También es bueno recordar que pueden entrar en nuestra página web en www.reportemedico.com. Allí se van a la parte que dice ediciones impresas y allí van a poder ver de manera digital la revista. ¿Esto por qué? Porque a propósito de lo que estamos hablando hoy, de la nutrición en los bariátricos, la doctora Roxana Domínguez recientemente en este nuevo número que salió de Reporte Médico nos trajo este artículo que estamos viendo en pantalla. Se llama Promoviendo un estilo saludable en pacientes con síndrome metabólico, que es el tema de hoy. Es un tema bastante amplio que van a poder leer en las páginas de Reporte Médico. Doctora, vamos a seguir acá en nuestro diálogo del día de hoy y vamos a hablar de la parte del el complemento vitamínico de los pacientes bariátricos, porque sabemos que luego de que se hace la cirugía bariátrica, el paciente siempre va a estar acompañado por siempre de un soporte de suplementos, vitaminas, proteínas y todo eso. Pero estas vitaminas, ¿cómo ayudan a que los nutrientes de las comidas sean mejor absorbidos por el cuerpo? Cabe destacar, Alberto, que ya la alimentación que nosotros consumimos hoy no es la misma que consumían nuestros padres o nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque esa alimentación que ellos consumían era ellos mismos que la cultivaban. La alimentación ha variado porque cuando consumimos ya el arroz, consumimos ya el plátano, el huevo, ya tú tienes un pollito y ya a los 15 días tú tienes en la granja pollo desarrollado, sí. Bien desarrollado. Entonces, como la alimentación ha variado tanto en cuanto al consumo cuando nos va a llegar a nosotros, es importante suplementarnos porque no vamos a adquirir esos nutrientes propios del alimento. Exacto. Quizás por así decir, de un 100% vamos a tener un 60% de los nutrientes que dice que tiene el pollo, el tomate. Uh-huh. Entonces, por eso es la suplementación. Ok. Debemos de saber que el paciente bariátrico, ya sea un largo de 3 o 6 meses, puede que el pelo se le vaya a caer por completo. Exacto, sí. Por esa misma deficiencia, porque no vamos a un especialista, no las jugamos, entonces el paciente se la juega. Bueno, ya yo me hice la cirugía bariátrica y yo no voy a tener un seguimiento por nutrición. Sí. Y cuando ya el paciente está deteriorado, ya donde la masa o la pérdida de masa muscular, la fuerza llega a sarcopenia, entonces quiere recuperar ese tiempo perdido. Correcto. Ya me hice una cirugía hace 4 meses, pero no tuve un seguimiento con el nutriólogo. Pero ya se me está cayendo el pelo. Sí. Yo solamente estuve consumiendo la vitamina D, doctora, o el magnesio, o la vitamina C que me indicaron, o yo continué con el omeprazol si es en caso de un paciente de balón, pero no me suplementé, yo no tomé proteínas. Entonces es importantísimo, como te hablé, seguir de la mano
del cirujano de cabecera, ya sea un gastro, ya sea el cirujano bariátrico, Correcto. y su equipo multidisciplinario, un nutriólogo clínico que le haga el plan nutricional a ese paciente de acuerdo a sus requerimientos. Porque siempre nosotros vamos a pedir lo que es la analítica, aunque el paciente se hizo la cirugía bariátrica. Sí. Aunque el paciente vaya a pérdida de peso normal. Hablando de las analíticas, importante esto. ¿Cada cuánto se desarrolla el estudio dentro de un paciente bariátrico? Nosotros mayormente se lo realizamos al paciente cada 4 meses. Ok. Depende también, porque si es un paciente que me llegó con una hemoglobina glucosilada en 10, una glicemia en 300, ya hay Exacto. analíticas que yo la voy a repetir mensual. Por supuesto. Claro. Para llevar un seguimiento, ya sea un paciente con una esteatosis hepática grado 4, grado 3, yo necesito vigilar ese paciente más de cerca. Claro. Entonces, se hizo cirugía metabólica, vamos a ver cómo van los valores y entonces no se va a realizar todas las analíticas por completa, pero sí vamos a hacer lo que presentaron un aumento excesivo. Le vamos a dar ya sea mensual, ya sea cada 2 meses, dependiendo los valores que vayan disminuyendo. Doctora, las recomendaciones finales para un paciente bariátrico. Se sabe que de por sí ya se está manejando de manera multidisciplinaria los pacientes bariátricos en todos los ámbitos, pero hacer un poquito para esos pacientes, para esos malos pacientes. Muy malos pacientes. Para esos malos pacientes que aún todavía están como que, bueno, Sí. me hice la operación y estoy listo. Sí, es que yo entiendo, Alberto, que es más la desinformación que hay. Porque nos llevamos, vuelvo y te digo, de que Juana, el cirujano de Juana, le dijo que solamente son 5 días. ¿Qué? No. Cada escuela tiene su libro. Y debemos de entender que el paciente es individualizado. Claro. Yo te puedo decir que yo soy una paciente que me hago una cirugía de tal tipo, no tiene que ser metabólica, y yo te digo, bueno, yo ya me operaron, ya a las 4 horas yo puedo deambular. Exacto. Pero una paciente quizás te dice, no, yo tengo miedo, o me siento mareada, o... Por eso te digo, el paciente se individualiza. Correcto. Porque es que no todos tenemos la misma fuerza muscular, no todos tenemos la misma composición corporal, la misma disposición. Entonces, todo va a depender del tipo de paciente. Cuando tú me dices, doctora, las recomendaciones que yo le puedo dar, ir a un buen especialista, ya sea un nutriólogo clínico, siempre ir de la mano del bariátrico que lo operó, porque eso es importante. Muchas veces el cirujano me opera y él tiene su equipo y yo ni volví por ahí, pero cuando ya entro a un déficit y puedo llegar hasta una desnutrición. Sí, correcto. Los pacientes bariátricos pueden llegar a una desnutrición. Doctor, quisiera preguntar antes que se me vaya, la parte de la piel también, con la parte de la nutrición. Importante también. La misma suplementación, el colágeno. Sabes que es que vamos perdiendo, al perder peso, el paciente es una pérdida brusca. No es igual que un paciente, quizás que yo te digo, vamos a hacer ejercicio, aquí hay una limitante todavía. El paciente bariátrico no va a empezar a tomar pesas de una vez. Exacto. No te va a correr 5 kilómetros de una vez. Entonces, lo que es la piel, tú vas a ver un cambio. Por eso te dije, es importante lo que es la hidratación, el colágeno en el paciente, como se va perdiendo ese colágeno que nosotros mismos producimos, es importante tener ese suplemento para que la piel
pueda volver a lo que era. Exacto. Que no se vea una piel de un paciente desnutrido, porque ya el paciente cuando entra en déficit calórico o un estrés metabólico severo, que es lo que nosotros llamamos ya cuando un paciente tiene desnutrición, se ve mucho la piel afectada, es una piel totalmente cambiada, Sí, una piel deshidratada. Entonces, es importante la suplementación, es importante ir de la mano, como te dije, del especialista, los alimentos correctos que el paciente debe de llevar. ¿Y qué le puedo recomendar a ellos? Que sigan la recomendación de su médico, que no se lleven del amigo, de mi primo, del cirujano que operó a mi compañera. No, es importante. Cada escuela, como le dije, tiene su libro y cada especialista, de acuerdo a cómo te ve el paciente, me va a arrojar lo que yo voy a ir despacio. Exacto. No puedo con un paciente que tiene 15 días con una cirugía metabólica, pero todavía está líquido y yo le pienso pasar a semisólido para explicarte mejor. Y todavía los semisólidos, doctora, sigo vomitando. Entonces vamos de nuevo. Paso a paso. Vamos paso a paso. Sí. Doctora, ¿dónde podemos encontrar tu consulta? Estoy en la Torre Pereica, 7º piso, consultorio 707. Ahí me pueden encontrar y recomendaciones para esos pacientitos que traten de apegarse a un buen plan nutricional, no hagan las cosas por alguien, traten de hacer ejercicio físico de acuerdo a los días, porque no es empezar bruscamente o desesperadamente, sino vamos a ir por fase. Exacto. Es mi recomendación para esos pacientes. ¿Su número telefónico, doctora, para hacer una consulta previa? Bueno, me pueden encontrar para mi asistente en el 809-636-1471. ¿Y el Instagram? En Instagram como Rosana Cristina Domínguez Félix 27 @gmail.com. Bueno, y también la pueden encontrar dentro de las páginas de Reporte Médico, en la guía médica. Allí se van a la parte de nutrición clínica y allí también van a poder encontrar todos los datos de la doctora de manera digital o de manera impresa. Doctora, un placer haberte tenido acá. Para mí encantada, Alberto, de verdad. Ya yo te dije que yo estoy como en mi casa. Este es mi casa ya. Sí, esto es tu casa y Reporte Médico es parte de ti. Gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por a ustedes. haber compartido este importante tema muy en boga en este momento. Y gracias a todos ustedes por haber permanecido hasta este momento del episodio. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.